Muy bien, pues seguimos adelante con el segundo de los descubrimientos. Es el segundo porque lo he puesto en el segundo, pero bueno, los descubrimientos fueron entre el 77 y el 84, digamos, la primera vez que se fueron encontrando las cosas, pero a partir de ahí se fueron haciendo diferentes, digamos, viajes a los diferentes lugares. Luego, el 84, 89, 91, como hemos visto antes, se fueron sacando pruebas. Pero entre el 77 y el 84 fueron más o menos todos los descubrimientos. Ahora vamos a hablar de dos ciudades, bueno, dos ciudades que son más, pero conocidas como las ciudades de la llanura en la Biblia, que son Sodoma y Gomorra. No sé si os suena Sodoma y Gomorra. Seguro que os he oído alguna vez hablar, a menos las expresiones. Esto es Sodoma y Gomorra. O el tema del sodomismo. El sodomismo viene de Sodoma, es el concepto. O sea, podéis imaginaros lo que pasaba en estas ciudades, ¿no? Entonces, la historia así rápida, Sodoma y Gomorra, bueno, está Lot y su familia en Sodoma, y vienen los ángeles a decirles que se va a destruir la ciudad, que salgan, que son los únicos que aún se mantienen pues fieles a Dios, y entonces, como esa ciudad había llegado al colmo de la maldad y al colmo del extremo, ya no había solución, digamos, entonces hay un juicio de Dios, ahí tiene que ejercer algo que nos sirve de señal para conocer también el tiempo final, luego lo veremos también. Pero pasó algo, y es que dice la Biblia que llovió azufre y fuego del cielo. Y dices, bueno, si llovió azufre y fuego del cielo, ¿no? Es la primera pregunta que te haces, a ver dónde, qué hay. ¿Hay algún resto de esto? ¿Hay alguna prueba de que esto pasó? Estos son unos compañeros muy queridos, es Antonio y Eric, son compañeros de equipo que ellos sí que pudieron visitar la zona de Sodoma y Gomorra, yo personalmente aún he podido ir. Y nos trajeron información, ¿no? Hoy vamos a ver algo de lo que es exactamente esto de aquí. ¿Qué está pasando con todo esto? ¿Qué es exactamente esto que veis aquí? Lugares con ángulos rectos, situaciones que nos van a hacer pensar que algo está pasando aquí que no es normal. Pero no solo esto, no solo el tema morfológico, sino algo más científico también. Recordemos lo que dice Génesis 19, 24 al 26. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades, y el fruto de la tierra. Todo. Quedémonos con el fruto de la tierra, porque quiere decir que también la tierra quedó destruida. ¿Y por qué es tan importante esto? Lo vamos a ver ahora. Este es el lugar. Si veis la zona al lado del Mar Muerto, justamente el Mar Muerto, nombre interesante, resulta que todo hay una zona alrededor que está como de color más claro, ¿os fijáis? Pues vamos a ver de qué está compuesta esta zona. Es donde estaban las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Esta es una de las visiones generales que empezamos a ver de esta ciudad o de estos lugares, y es que encontramos toda una serie de formas que de simple vista dices, bueno, no, esto es una degradación, es una erosión y demás, pero estas paredes verticales nos llevan a algo. Y vais a ver que no es una estructura de degradación normal como podría ser de las montañas que tenéis detrás, ¿no? Unas montañas que se degradan por el agua, se van erosionando y demás y quedan como una especie de forma más ancha en la parte inferior, más o menos estrecha en la parte superior, sino que vemos paredes verticales con restos de degradación, que es básicamente degradación suelta. Aquí vemos algo muy interesante, una erosión que, salta a la vista. Tenemos una estructura bastante simétrica, con 4 lados, y arriba una degradación casi simétrica también en forma de, como de tejado, ¿no? Resulta que las ciudades de Sodoma y Gomorra, como hemos dicho, eran ciudades paganas, y como tales adoraban a dioses paganos. Y en la adoración a dioses paganos, hemos dicho antes ¿qué era? ¿Qué ciudad hemos dicho antes que adoraba a dioses paganos y que estaba representada con ese obelisco y con esa pirámide, digamos, escalonada? Mesopotamia, y estamos hablando de Babel y demás. Por lo tanto, toda esa cultura es la que fue trasladando una serie de adoración que estaba pues en contra de lo que Dios decía, pero es que en contra hasta el punto de pues sacrificar a niños y demás, ¿no? Y eso estaba corrompiendo también al pueblo de Dios. Vemos otra vez la misma estructura también, que en la parte superior tenemos esta forma que va acabando en una parte plana. Pero es que además tenemos zonas con aberturas que cuando veáis de qué está compuesto esto, diréis, ¿estas aberturas? Dices, no, seguro que hay gente que ha entrado ahí o quería hacer una cueva. ¿Una cueva? Ahora veremos de qué está hecho todo esto. Esto es un zigurat.
babilónico. ¿Eh? Estas son las estructuras. ¿Veis algún tipo de parecido? Interesante, ¿no? Pero es que además encontramos cuerpos con una especie de como de pilares de soporte y además con paredes en forma de ángulo recto. Cuando en la naturaleza vemos algo en ángulo recto, tenemos que empezar a plantearnos qué está pasando ahí. ¿Eh? Pero es que además se encuentran este tipo de erosión también. Que hay varias, hay diferentes en estas ciudades. Y es una erosión que también es muy interesante porque marca una base que parece que no se ha erosionado y una parte central que se mantiene. Es como si todo lo que estamos viendo en algún momento hubiera sido igual pero más grande y hubiera perdido volumen de todas sus partes. De alguna manera. ¿Eh? Entonces, si esto lo vamos haciendo como más grande, no es que cambie la forma, simplemente aumenta el volumen. Y aquí tenemos otra igual. ¿Por qué se da esto? ¿Por qué no está esa torre en el medio de toda la erosión? Está en un extremo. Se da otra vez. Se da en diferentes lugares. ¿Qué era esto? Si nosotros vamos a buscar monumentos que aún están erigidos, vamos a ver un patrón muy interesante. En Egipto tenían la misma adoración, la adoración pagana, que también estaba basada en este tipo de cosas, adoración solar y demás, y con una serie de elementos, tenemos la esfinge, ¿no? Con esa forma, con esa cara, que se dice que podía haber sido de animal en principio y demás, ¿no? Y vemos como las erosiones se van como muy parecidas y en esta disposición de un elemento más elevado. Si nosotros, por ejemplo, esta que es la que más es muy interesante, esta es muy parecida, vemos como incluso las erosiones frontales se parecen. O sea, hay algo especial en estas formas que nos llega a pensar que tenemos zigurats y tenemos esfinges. Esfinges, si nosotros buscamos en las culturas paganas antiguas, las diferentes culturas, desde Mesopotamia hasta todo el tema Persia, más atrás en el tiempo que podáis ir, vais a ver que siempre tenemos la misma adoración en forma de pirámides y con esfinges. Rumanía también lo tenemos, lo tenéis. Estas esfinges resulta que pueden ser en forma con cabeza de mujer, cabeza de hombre, va cambiando, ¿no? Y luego en la cultura romana y la cultura egipcia recoge toda esta adoración pagana y también la muestra. ¿Eh? ¿Y de qué está compuesto todo esto? ¿Es roca maciza? ¿Es tierra? ¿De qué está compuesto esto? Todo esto que veis aquí de color blanco, ¿sabéis lo que es? Vamos a ir viendo. De entrada nos encontramos también algo parecido a como una especie de sedimentos, ¿no? Que van tomando unas formas circulares en los cortes de roca, ¿no? Que en vez de ser pues, sedimentos horizontales así como este, son sedimentos que parecen sedimentos como que van dando vueltas, van recargolándose, ¿no? ¿Por qué todo esto? Este Ron Wyatt, en un fotograma de un trocito de vídeo que vamos a ver ahora, que nos va a mostrar al respecto de esto. ¿Por qué se formaron estas curvas aquí? ¿Qué capricho es este de la naturaleza? Fijaros los detalles de cómo están compuestas estas cosas. Son capas de material que luego vamos a ver la textura que tiene. Vemos rocas en las cuales hay un centro de color blanco que ha como perforado la roca y se ha quedado ahí. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es todo esto? Pues resulta que estas bolas son gotas de azufre. Todo lo que habéis visto incrustado son gotas de azufre. Cuando el azufre toca la roca, la funde y hace el efecto que hacen las gotas cuando caen en el agua. ¿Los habéis fijado que hacen las gotas cuando caen en el agua? De manera, digamos, en cámara lenta. Cae la gota y hace blú la gota y el agua hace blú y la envuelve, ¿verdad? Porque es líquida. Cae sobre un líquido. Pues aquí cayó sobre un sólido y lo volvió líquido. Y luego quedó como incrustado, enfriado y en la gota dentro de esto. Esto es una cápsula que tú la abres y encuentras una gota de estas.
Pero no solo así, también entre las diferentes capas del material encontramos gotas de azufre, que aún las puedes encender. Hay vídeos mostrados por ellos que tú coges una cucharilla, pones la gota, la enciendes y se derrite se quema y hasta se puede derretir la cuchara. Vamos a ver un vídeo. Ron Wyatt was the original discoverer of these cities in 1989, and he now describes the brimstone found here. Now, the Bible tells us that it rained fire and brimstone upon the cities of Sodom and Gomorrah. Now, what you see in front of you here is the results of large and small, well, varying sized chunks of sulfur, burning sulfur that have hit. Es Ron Wyatt el que habla. And what we find here is that God rained this burning sulfur down upon this city, and rain is a perfect description of it. It landed just in the pattern that rain would fall, and the stuff, of course, the accumulative heat of all of this upon the city set the entire thing ablaze. The flashpoint of every material there, metal, stone, of course the people, and everything burned. And this sulfur continued to burn, and it vitrified the material around it. After it had burned it all up, sealed itself off from the oxygen, and then of course smothered itself out. And in each of these little crystalline capsules here is a varying size chunk of sulfur, and there are millions of these in these ashes that we have here. A piece of the brimstone from the cities was lit at night, and soon there was a beautiful blue flame produced by the burning sulfur. A very strong aroma of sulfur filled the air and was overpowering if one... There it is. Okay. All right. Now we'll just go to Sodom and Gomorrah. Vale, pasaremos a Sodoma y Gomorra, Another exciting otro discovery. lugar muy emocionante, La mujer que habla es la And I viuda. think descubrimiento everybody knows that God, the muy Bible impresionante says, que creo que todos sabéis que la Biblia dice God que rained Dios fire hizo llover and fuego brimstone y azufre down from heaven. desde los cielos. Esta es la reunión que hicimos en Gerona. When Ron noticed these layers, Cuando Ron vio estas capas, they had just broken this open. They were digging a road solo esto lo acababan de abrir porque estaban construyendo una carretera along the Dead Sea. al lado del Mar Muerto. And he knew that this was not Y él natural. sabía que esto no era natural. Nothing Nada would cause these kind of podría layers. causar este tipo de capas. And then Atentos. when you would pull it out, it would just disintegrate Y cuando se extraía, simplemente se into desintegraba powder. en polvo. Gotas, azufre encapsulado, enfriado rápidamente, polvo, ceniza y azufre. Ceniza y azufre. Todo destruido, todo quemado. Esas zonas donde había esas curvaturas, se habla de que sucede solo cuando hay grandes temperaturas de repente. Se produce se llama una ionización térmica. Todo empieza como a modelarse sin perder la forma. La temperatura aumenta tan rápido que se queda desintegrado, pero ahí es como una especie de fosilización por fuego, ¿no? Así explicado súper mal, ¿no? Porque esto, si me oye alguien, dirá, ¿esto qué es? Pero es para que se entienda un poco, ¿no? Esta es una de las gotas que tenemos nosotros en el museo, en Girona, podéis venir a ver cuando queráis, explicando algo impresionante, que lo vamos a ver ahora en la analítica que también se hizo. Esta es una analítica moderna, esta se hizo de una gota de azufre por Ross Patterson, que esto es Nueva Zelanda, y vemos cómo la composición de azufre es del 98,4%.
98,4% de azufre. No existe ningún otro lugar del mundo donde podamos encontrar azufre de una pureza de este tipo. El azufre más puro que se puede encontrar es, por ejemplo, en las fosas donde hay emanación de lava o de gases de la corteza terrestre, pero sumergidos en agua. Ahí salen y se genera azufre alrededor de las fosas, pero es un azufre del 70% de pureza, por ejemplo. Pero no un 98,4% de pureza. El otro que hemos visto ponía 98,5%. O sea, todos se mantienen en una pureza muy similar. Es un azufre que no es de este mundo, señores y señoras. No es de este mundo. Cruce del Mar Rojo. Seguimos. Hemos acabado con otro descubrimiento. El cruce del Mar Rojo. ¿Alguien ha oído hablar de Moisés? Supongo que todo el mundo no ha oído hablar de Moisés un momento u otro. Y que abrió unas aguas y eso todo el mundo más o menos lo ha oído, ¿no? Al menos los que tenemos una edad, no son los jóvenes hoy en día. Jovencitos, ¿estáis aquí? Sí. Muy bien, pues el Mar Rojo. ¿Dónde está el Mar Rojo? Aquí tenemos, este es el pedazo de Mar Rojo. Aquí tenemos una serie de como de dos, digamos, entradas del Mar Rojo más pequeñitas. Esto es la península del Sinaí. Aquí está la zona de Egipto y donde estaban antes el pueblo en Gosén, estaba por aquí. El pueblo de Dios que estuvo, de esclavo en Egipto, estaba por aquí. Esto es Israel. Y esto es el Golfo de Aqaba. Y en el Golfo de Aqaba vemos algo ya vía satélite. Y es una extensión de tierra muy grande que se ve vía satélite. Aquí tenemos, es la playa de Nuweiba. Esta playa de Nuweiba tiene algo muy especial. Es lo que vamos a ir viendo ahora. Ron Wyatt llegó a una conclusión muy interesante con esa playa. Y vamos a ver por qué, no por ninguna razón así de me da la gana de que sea esto, no. Tiene toda una serie de lógica. Todo es lógico aquí. Este es el camino que realmente hizo el pueblo hasta llegar hasta la playa de Nuweiba. Si nosotros miramos las Biblias que tienen planos, vamos a ver cómo dice que el pueblo de Dios estuvo dando vueltas por aquí, por la península de Sinaí, y que el monte Sinaí está como por aquí, en Egipto. Pero vamos a ver que la misma Biblia dice que no está ahí, y que tuvieron que atravesar este golfo. Cuando el pueblo de Dios llega aquí, le dice, no, para abajo. ¿Por qué? Porque sois unos tozudos, que os he dicho que no hay problema, que yo estoy con vosotros. No, pues venga, pues vamos a pasar una prueba importante para que veáis que yo soy Dios. Y los envía aquí, por una serie de caminos, atravesando estos lugares, hasta llegar a esta gran playa. La única playa con la extensión suficiente de la zona para albergar, ¿sabéis cuántas personas? 600.000 hombres. Pero luego están las mujeres, los niños y el ganado. 3 millones más o menos. 3 millones de personas. La única playa, el único lugar que pudo albergar en las costas del Mar Rojo a gente en ese calibre es la playa de Nuweiba. Y dices, vale, ¿solo por el tamaño? No, más cosas. Resulta que en la playa de Nuweiba se encontraron 2 pilares. Este es uno solo, pasa que es en el 2005 y en el 2023. Kevin Fisher, uno que nos acompañó, una persona que nos acompañó en el primer viaje al Arca, estaba ahí en la foto. Este soy yo, todo feliz, al lado del mismo pilar. Ese pilar ha estado ahí, ¿cuántos años? ¿2.500? ¿3.500, no? 3.500 años ahí. Pues resulta que, ¿por qué hay un pilar ahí? ¿Qué está marcando ese pilar? Vamos a ver algo. A granite column that we first found in 1978
And if you look at the column behind me here, this part was laying down in the surf, and it had, shall we say, been eroded considerably by the surf. This is one of a matched pair of columns set up at the crossing site where the Habiru, led by Moses or Musa, crossed the sea. Now then, the other one is on the opposite shore. The inscription tells that it was set up by order of King Solomon, and it mentions that Pharaoh and his army were drowned by God in the waters here. Cuando nosotros fuimos en el año 23, estaba ahí el pilar. Y llevaba ahí cuantos miles. Y resulta que este año se lo han pulido. Lo han quitado. ¿Por qué? ¿Qué ha explicado Ron Wyatt aquí? Ron Wyatt ha explicado que hay dos pilares. Uno ahí y el otro en el otro extremo del Mar Rojo, del paso. Y que hay una inscripción en el otro que decía, los Abiru, los hebreos, por orden de Moisés, pasaron el mar y dice que grabada por el rey Salomón, bíblico también. La del lado de árabe ya la habían quitado pocos años después de que Ron la viera. Arabia, ¿vale? Arabia, por supuesto, pues no tiene nada que ver con el tema cristiano. Musulmanes y demás. Entonces, cuando ahí se empezó a hablar de eso, pulida. Pero quedó una especie de inscripción en el suelo. Cuando nosotros fuimos, tampoco estaba la inscripción. Estaban haciendo obras, todo estaba levantado, todo hecho un asco. Entonces, se perdió lo del lado árabe. Y nosotros decíamos, bueno, porque Ron dice que estaba allí, porque si no, no sabemos qué había ahí. Pero es que ahora Ron también nos decía, aquí también está, y ahora también se la han llevado. Entonces, cuidado, porque Ron cuando habla no habla porque sí. Ron habla y dice lo que ve. Dios nos tiene que servir para entender muchas cosas después. Resulta que esto era lo que había en el lado árabe y que tampoco está. Así que tenemos dos pilares, uno en un extremo y otro del otro, en una zona muy concreta, en la playa de Nueva, que dice que Moisés, el propio Moisés, pasó por ahí. Bueno, ya tenemos otro tema, otra prueba que nos empieza a marcar que ese es el lugar, ¿no? ¿Qué más hay? Esta playa, que luego hablaremos de ella. Luego hablamos de ella. Esto es el camino que debieron recorrer ellos hasta llegar a la playa de Nueva. Este es el otro extremo. Aquí está el monte Sinaí. ¿Dices cómo? ¿En Arabia? Porque esto es Egipto y eso es Arabia. ¿El monte Sinaí está en Arabia? ¿Moisés recibió los mandamientos ahí en Arabia, no en Egipto? Ay, ay, ay. ¿Estamos destruyendo toda la historia bíblica conocida hasta ahora? ¿Toda la tradición católica al respecto se va al garete? La verdad es la verdad. Vamos a ir viendo todo esto, se va a ir demostrando. Entonces tenemos la playa de Nueva en ese punto, que justamente veis como aquí hay una entrada, aquí una salida y aquí una entrada. Es como si eso hubiera estado junto antes. Todo esto es un rift, todo esto es una separación hecha por terremoto. Bueno, separación hecha por movimiento de placas. Ahí que veis claramente cómo cuadra, ¿no? Un extremo con el otro. Esta es la zona donde os he enseñado antes, que estaba la playa, y aquí es donde estaba el pilar. Fijaros que aún hoy, si tú buscas por... No sé si aún estará hoy, pero cuando digo hoy, digo esto cuando lo preparé hace poco. Si tú buscas en el Maps, te pone Solomon's Pillar. O sea, que no digamos que no está escrito en el Maps, ¿no? Tenemos el Arca de Noé que la podemos ver y aquí teníamos el Solomon's Pillar. Y de hecho, depende de cuando sea la foto, te acercas y aún se ve la sombra del pilar. Aún se ve, ¿no? Pues fíjate que ahí tenemos el pilar y aquí tenemos la playa que antes os he enseñado la fotografía, que se llama la playa de Mabroka. Mabroka Beach. Esta es la playita.
Antes de entrar en la playa, quiero que leamos esto de Éxodo 14:24. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. O sea, había una columna de fuego que estaba siempre acompañando a los hebreos y en ese caso se queda entre ellos y los egipcios que los perseguían. Ellos se quedan completamente enclaustrados en la playa de Nuweiba, los egipcios los persiguen y tienen que escapar de ahí. ¿Vale? El mar se abre, pasan y la columna de fuego los separa de los egipcios, ¿cierto? Esta es la playa, es la composición de la playa que vemos ahí. Atentos. No se pueden quitar, están fusionadas. Están fusionadas. Esto parece como degradado. Es el mismo granito que el pilar. Esto es la grava que habían puesto después, porque estaban remodelándolo todo. Pero la base, la playa que se mete en el agua, no podía separar un solo grano. No puedes separar un solo grano. Lo parece que dices, ¡guau! Esto lo puedo coger, lo puedo tocar. No puedes. Lo que es más oscuro, lo que es más claro es lo que han ido tirando. ¿Ves que está todo como lleno de obra, no? Pero todo lo que es más oscuro, tú no puedes coger un grano. Todo esto, la parte que es más que entra en el agua, y entraba en el agua, entraba metros en el agua. Es brutal, sí, es un aglomerat. És que és un aglomerat. I això no és ciment, eh? Això ho veus quan... No era cemento, era una playa de grava que no se podía mover ni un grano. Todas las rocas estaban fusionadas. ¿Cómo puedes fusionar la roca? Con mucho calor. Teníamos la columna de fuego que estaba protegiendo al pueblo, que estaba pasando por el Mar Rojo y lo estaba defendiendo de los egipcios, esperando que el pueblo pudiera pasar para que se salvaran. Esto es impresionante. Yo nunca lo había visto. Nunca lo había visto. Cuando estuve ahí, te juro que es verlo y decir, voy a levantar un grano. No hay volcanes aquí. No hay volcanes. No hay volcanes. Es una zona... La zona del Sinaí no es volcánica. Bueno, no es río, es mar. Es el Rif, sí, es el Rif. Es un movimiento de placas y ahí está. Ahí está. Solo esa zona. La parte que está más pegada. Claro, como está cubierto de grava, no sabemos cómo está el resto. Pero tienes el pilar unos metros más atrás. Ponle 300 o 200 metros más atrás. Y la playa que está delante tiene esta zona, tiene esto quemado. Bueno, quemado. Fusionado. Algo es diferente. Es algo completamente que solo lo he visto aquí. Justamente aquí. Y aquí tenemos el mar. ¿Pero qué hay dentro del mar? ¿Qué tiene que haber dentro del mar? Ron y sus dos hijos después fueron a bucear a Nuweiba y ellos pensaban de ir a buscar partes de los carros. Lo que veis aquí es una rueda de carro en el suelo con el eje hacia arriba.
Y la Biblia dice que los ángeles quitaron las ruedas de los carros egipcios, que eso lo que hace es causarles que se vayan a la deriva. Y Ron creyó que la única manera en la que una rueda de madera pudiera ser preservada se acabó. La única manera de que una rueda pudiera ser preservada era que se cubriera de coral, al menos para ver la forma, porque la madera se degrada, se va degradando, se va pudriendo. Aquí vemos diferentes lugares donde vemos esa forma especial como de árbol o de explosión nuclear, ¿no? Tenemos una base en coral, una torre de coral y una extensión de coral paralela a la anterior. ¿Creéis que esto es normal en el coral? Es un eje. ¿Qué hace el coral? O sea, este coral está sacado de la playa de Nuweiba. ¿Qué hace el coral? El coral se instala encima de una superficie y cubre la superficie y coge la forma de la superficie. No crece como un árbol. Tiene que haber una estructura de esa forma para que tengas un coral de esa forma. Si vais buscando vídeos al respecto, vais a encontrar personas que han ido a ver esto, expertos en coral, que dicen que en ningún otro lugar del mundo encuentran corales de este tipo. Si no pones la Biblia por el medio, no puedes explicar este coral. Y una de las ruedas más interesantes es una que se fotografió, que no se movió del lugar porque era una rueda de oro, probablemente del mismo faraón. Una rueda de oro. Una rueda de oro de 4 radios que no se quiso tocar porque en el oro es muy difícil que el coral se postre, se ponga. Se queda. Pero claro, la madera de dentro ya no debía estar, por lo tanto no quisieron tocar la cobertura de oro. Y aún está ahí la rueda de oro en el fondo del mar. Aquí tenemos una muestra de cómo debían ser estas ruedas entonces. Esto es lo que encontramos en Florencia. Fuimos a visitar un museo en Florencia este año pasado y encontramos una rueda de carro egipcio con estas características. Además de la misma época que se supone que pasó todo esto. Tenemos la rueda y la comparativa con otras ruedas de gente de la zona, de tribus de la zona, que incluso se parecen muchísimo a la rueda que hemos visto de oro en el fondo del mar. Esto no recuerdo si es de aquí, no sé si esta diapositiva se me ha colado aquí, no sé si, ahora no lo estoy seguro, no sé si este hueso era de lo que encontraron en el fondo del mar con coral o era algo parecido, no, creo que sí, que es del fondo, sí. Se encontraron forma de huesos también cubiertas de coral, por lo tanto huesos humanos de personas de 1,70 m, 60 m. Aquí tenemos también otro coral con radios, con forma de flor, que dices, ¿cómo un coral se hace así? Imposible. Y la rueda que hemos visto antes, ¿no? Con los radios que antes han dejado marcados, pero bueno, aquí se ve un poco peor. Aquí se ve claramente un engranaje con la... ¿no? Aquí tendría que ir, es una rueda partida, un eje partido, digamos. Y esto es un artículo súper científico de unas personas egipcias que hicieron un paper, hicieron un artículo científico al respecto de la batimetría. ¿Sabéis lo que es la batimetría? Sería como el relieve del fondo marino, del Golfo de Aqaba. Aquí está el artículo. ¿Qué me interesa? Esto es un poco para que veáis lo que preguntabas antes, ¿no? Esto serían las tectónicas en ese lugar, cómo se formó el Golfo, según ellos, ¿no? Y ahora vamos a ver toda una serie de datos al respecto de cómo es esa batimetría. Este es el fondo marino del Golfo de Aqaba. Esta es la playa de Nuweiba. El color rojo son las zonas menos profundas. El color azul oscuro, las más profundas. El único lugar donde los colores marcan una profundidad menor en ambos lados es la playa de Nuweiba. ¿Lo vemos?
Profundidad máxima entre 600 y 700 metros. Más arriba, 1100. Más abajo, 1800. El único lugar donde el pueblo podía bajar, además con una rampa, ¿veis las líneas de relieve? Están separadas, ¿lo veis? Por una rampa que podían bajar y volver a subir por el otro lado, era este lugar que justamente está marcado con los pilares, que justamente tiene ruedas de carro en el fondo. La Biblia tenía razón. La Biblia tenía razón. El agua se abrió. Pasaron los hebreos, pero no los egipcios. Si vamos viendo, vemos como los descubrimientos van marcando juicios. Con el arca de Noé hubo un juicio, se salvaron algunos. Con Sodoma y Gomorra hubo un juicio, se salvaron algunos. Con el Mar Rojo hubo otro juicio, se salvaron algunos. Vemos como hay algo que nos está marcando algo aquí. Esto es una pregunta que tenemos que responder al final. Esto es una batimetría hecha como en 3D de la zona. El único lugar posible. Pasamos al monte Sinaí. ¿Seguimos? ¿Vamos bien? Venga, va. ¿Quién ha visto la película Los 10 Mandamientos? ¿Quién no ha visto la película Los 10 Mandamientos? Charlton Heston ahí en sus mejores momentos. Mi madre es su actor favorito. Antes le decían Charles Heston, ahora es Charlton Heston. Bueno, aquí tenemos a Moisés, representando a Moisés con sus 2 tablas de piedra donde estaban los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos. ¿Sabéis cuáles son los 10 mandamientos? Os recomiendo que leáis la Biblia Éxodo 20. Éxodo 20. Si no la tenéis, buscadlo. Éxodo 20. Y leéis los 10 mandamientos. A ver si os suenan a los mandamientos que habéis escuchado por ahí alguna vez. Los que hayan hecho catecismo de pequeños. ¿Hay alguno que haya hecho catecismo de pequeño aquí? Sí, ¿no? Yo también lo hice. Os han enseñado los 10 mandamientos, seguro. Vale, pues vais a la Biblia, a Éxodo 20, y me decís si son iguales o no. ¿Vale? Pues esos son los mandamientos, los de la Biblia son los que recibió Moisés. Y entenderemos muchas cosas de por qué está pasando todo esto y por qué estos descubrimientos salen ahora. Estos somos la tropa que fuimos al monte Sinaí. Impresionante. Fue uno de los viajes más impresionantes. El del arca me marcó, pero el del monte Sinaí a mí me marcó mucho más. Bueno, me marcó mucho. Porque pudimos vivir, escalar, tocar lo que debió sentir Moisés al escalar aquella roca, ¿no? Vamos rellenando el esquema, ¿no? Vemos que primero hicieron esto, pasaron el Mar Rojo, demostrado. Creo que está demostrado, ¿no? ¿No creéis que no está demostrado aún? Que pasó por aquí, luego llegaron a un lugar que alguien dice, ¡ay, esto es el monte Sinaí! Y lo dicen porque sí. ¿Será que no habrá pruebas también, a lo mejor, de que esto es el monte Sinaí y no está aquí, sino que está aquí? Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia. Gálatas 4:25, Nuevo Testamento, ¿eh? Para aquellos algunos que dicen que el Antiguo Testamento no, bueno, pues cojamos el Nuevo. El monte Sinaí en Arabia. El monte Sinaí en Arabia. Por lo tanto, ¿dónde está el monte Sinaí verdadero? ¿En Egipto? Egipto siempre ha sido Egipto, ¿eh? En Arabia. En Arabia. Porque es normal, si tú atraviesas el Mar Rojo de este a oeste, ¿dónde vas? Arabia, ¿no? A Madián. ¿Dónde fue Moisés cuando huyó de los egipcios? A Madián. ¿Dónde encontró la zarza ardiente? En Madián. ¿Dónde está el monte Sinaí? En Madián. Esto es ahora el NEOM, el proyecto NEOM, esto es en Arabia. Cuando nosotros fuimos allí estaban haciendo obras en toda la zona. Van a hacer The Line, una gran ciudad aquí, que es una vitrina impresionante. Bueno, están, no sé, iba a decir locos, pero no sé exactamente cuál es la palabra. Quieren construir una gran ciudad en medio del desierto, una estación de esquí. No se me rían. Una estación de esquí que va a cubrir el monte Sinaí. Se lo van a cargar. O sea, cuidado porque todo esto es para algo. O sea, todo este proyecto que está en la zona justo donde estamos hablando nosotros no es un proyecto
casual. De repente viene este proyecto que quiere cargarse toda la zona. Toda la zona. Bueno, este es un resumen, así por encima, de el viaje que hicimos. ¿No hay sonido? Las líneas de colores son las rutas que hicimos. Sea con coche a través del desierto, lo cual fue impresionante, o escalando montañas. Este es el otro extremo de la playa que hemos visto antes, donde recogí el coral, este que tengo aquí. Es el camino que hicieron hasta llegar aquí. Esto es ya el monte Sinaí. ¿Veis algo especial en este monte que os llame la atención? ¿Altar del Becerro de Oro? ¿Suena de algo? ¿Altar del Becerro de Oro? Esto lo dejamos para otro día. Restos de pilares, de los 12 pilares. Luego veremos más o menos de qué va esto. Todo esto son cosas que puedes encontrar en la Biblia. Un corral, un altar, un posible altar. Y esta es una ruta que hicimos de acceso hasta lo que Ron dijo que era la cueva de Elías. Y veremos por qué. Todo está en la misma zona, si veis, ¿eh? Esa es la vista desde la cueva de Elías, impresionante. Aquí todos emocionados. Esta es la ruta final de los últimos días. Fue impresionante. Esto es la parte más alta del monte Sinaí. Y pasamos por este lugar que ahora veremos que es algo... Que alguien me explique esto. Vamos a ver esto. Esto para mí es algo, por esto digo, fue uno de los viajes más impresionantes, que además estuvieron confirmando cosas que estuvimos presentando con el tema del gran engaño en las conferencias, que daba todo un sentido realmente. Recomiendo que sigáis el canal y veáis los diferentes vídeos. Y esto, que no lo vamos a comentar, hoy no lo vamos a comentar, es algo muy fuerte también, pero hoy no lo vamos a comentar, si no vamos a entrar en líos mentales, quiero decir que hace falta mucho más explicación. Muy bien, eso fue nuestro viaje, fue realmente impresionante. Y aquí está todo, en esta zona, ¿ves? La zona que el Neum se quiere cargar más o menos es esa de ahí. Y llegaron a Elim, o sea, primero atraviesan el Mar Rojo y empiezan a moverse. ¿Y qué hacen primero? Aparcan en Elim, donde había 12 fuentes de agua, 70 palmeras, y acamparon allí, junto a las aguas. Elim. O sea, entran por el paso del Mar Rojo y empiezan a descender hacia esta zona que le llaman Elim. El único oasis de la zona, que aún se mantiene. Evidentemente no creo que tenga 70 palmeras, pero en el momento que se escribió la Biblia tenía 70 palmeras, o al menos era un número que ellos les ponían. Pero sí que conserva los 12 pozos. Eso lo sé solo de segundas, no lo pudimos comprobar, porque estaba cortada la carretera ese día. No nos dejaron pasar por ningún lugar para llegar ahí y poder contar los pozos, pero parece ser que están los 12 pozos. Y los pozos en el desierto son muy valiosos, es muy difícil que si siguen funcionando es muy difícil que se corten, que se tapen, a no ser que haya alguna guerra de tribus o lo que sea. Pero es que después, ¿qué pasó? Que vimos los diferentes lugares, todas las zonas. Aquí una cosa que se llama la Peña de Oreb, luego veremos qué es. Jebel al-Lав, es un nombre que le ponen ellos. Vamos primero a la Peña de Oreb, es el siguiente paso. He aquí que yo estaré delante
de ti allí sobre la peña de Oreb y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel. ¿Habéis oído alguna vez Moisés con una vara tocando una piedra y que salga mucha agua? ¿Y si os muestro la piedra? Eso es impresionante. Estamos tocando y estamos pisando la palabra de Dios. No pisando de machacar, sino pisando de caminar por ella, ¿no? Millones. Estáis viendo una erosión. Estáis viendo una erosión fluvial en medio del desierto. Esta de aquí es la parte inferior, que hemos visto más la grabación, donde estaban las paredes completamente desgranadas. Resulta que hay una erosión que sale de dentro hacia afuera. La parte más estrecha está en el interior de la roca y la parte más ancha está en el exterior, de dentro hacia afuera. Y luego cuando vas viendo toda esta zona, hay toda una serie de rastro fluvial, digamos de base fluvial, tipo de piedrecita. ¿Sabes cómo los ríos cuando se secan? Esta es la visión. Es la roca que sobresale de todo el lugar y dices, ¿qué hace esa roca ahí arriba? ¿Quién ha puesto esa roca ahí? Una roca limpia, perfecta, encima de un montículo, como si lo hubieran clavado ahí. Es realmente impresionante. Es grande, ¿eh? Aquí veis la erosión de dentro hacia afuera. Y esto es una dramatización de lo que podría haber sido, ¿no? Resulta que de ahí salió agua y cubrió todo el valle. Y se alimentaron 3 millones de personas. Perdón, bebieron 3 millones de personas. Colega. Y ahora vamos a ver el siguiente paso. Ya directamente a lo que es el monte Sinaí. El monte Sinaí. Tenemos toda esta zona. Aquí hay una especie de vídeo con el Google Earth para que veáis que es esta cordillera. Esta especie de cordillera. Veis que tiene un color más oscuro en la parte superior. Aquí veis los diferentes emplazamientos donde caen para que veáis que está pegado al monte Sinaí. ¿Veis un cambio también de tono a cierta altura? Pentágono, luego veréis, hay un hueco ahí. Veremos cosas sobre el Pentágono. Es la cima más alta, ahí pudimos estar. Fue una escalada realmente... Pues esa es la idea 3D. Y empezamos a ver cosas interesantes, ¿no? Como que la roca base, en muchos de estos lugares, es azulada, ¿vale? Es un tema puramente geológico. Pero es que llega un lugar en el que se convierte en negruzca. Pero es que cuando llegas al otro lugar, tenemos ya la zona más blanca que pasa directamente de blanco a negro. De azul a negro, de blanco a negro. O a mucho más oscuro, digamos.
Aquí vemos como digamos, la placa azul, o la más azulada, tendría como una especie de seguimiento, más o menos sería esto, más o menos pues quizás subiría por aquí. Pero es que luego tenemos una parte más oscura que ocupa toda esta zona de la cima del Sinaí. Si suben el volumen me vais a escuchar. Subir el volumen. Es eso, yo subiendo el Sinaí. No sé si tenía baja forma o era muy difícil o las dos cosas. Pero es impresionante, las rocas se movían, o sea, había que subir, ¿eh? Pues resulta que de repente estás subiendo por esa zona y te encuentras, aún no has llegado a la zona digamos, más oscura de todas, pero ahí empiezas a encontrar una especie de rocas más negras que el resto. Entonces, bueno, o sea, a todas les toca el sol, ¿no? Todo el monte Sinaí humeaba, porque Jehová había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía, que la palabra hebrea sería como temblar con terror, ¿no? En gran manera, Éxodo 19-18. Por lo tanto, tenemos fuego, terremoto, temblor. Por lo tanto, algunas rocas probablemente podían haber caído pues, por las zonas, ¿no? Alrededor. Encontramos rocas negras abajo de todo, ¿eh? Abajo. Este fuego parece diferente del fuego de Sodoma y Gomorra. Luego veremos por qué. Muy interesante. Bueno, no os lo perdáis. Aquí estamos. Estamos aquí en el monte Sinaí. Aún no hemos llegado arriba, es complicado. Y hemos encontrado esta roca que hemos podido partir. Es este trozo de aquí. Hemos podido partir. Vemos como hay una clara diferencia de color desde la parte exterior, que es más oscura, hasta la parte interior más clara. Si lo podéis apreciar bien. Podéis ver aquí mejor quizás. La parte carbonizada sería la parte exterior y el interior es un color similar a las piedras que encontramos por aquí al lado, ¿eh? Muy bien, pues vamos a ver si llegamos hasta arriba. En la parte donde la base era azul, cuando tú rompías el interior era azul y el exterior negro. Y cuando la base era marronosa, la parte digamos más este de la montaña que hemos visto antes, la parte interior era de color marrón claro y la parte exterior de color negro. Esta es una extraída de allí. Esta es la superficie oscura y aquí podéis ver la zona quemada alrededor y la zona oscura más clara. ¿Eh? Esto se repite en todas las rocas que vas encontrando que están quemadas por la parte exterior. Y ves como es un patrón de toda la zona más oscura. Por lo tanto, algo llegó ahí y quemó la cima de la montaña. Eso no lo vas a encontrar en Egipto. Aquí está una de las cimas, porque tiene varias, la cordillera, las vistas desde arriba. Los burros. Hay que ser muy burro para irse ahí a escalar. Pues, por cierto, seguimos los caminos de los burros. Ellos saben cómo subir. Y seguimos los caminos, seguimos las cagaditas y las huellas de los burros y vamos subiendo y vamos por la parte más sencilla. No son tan burros. ¿Ves de repente lo que decía, no? Empiezan a caer rocas oscuras. Y aquí somos nosotros intentando descender. Que veis un poco la imagen, ¿no? Es muy alto esto, ¿eh? Bueno, cuando nosotros preguntamos, estuvimos por allí y estábamos preguntando a las personas del lugar, oye, ¿cómo podemos acceder a esta zona de la mejor manera y tal? Y decía, ¿Jabal Musa? ¿Jabal Musa? ¿Sabéis qué es Jabal Musa? Jabal quiere decir monte o Jebel. Musa es Moisés. O sea, la gente del lugar decía Jabal Musa. La montaña de Moisés. O sea que, para que veáis cómo el lugar muchas veces marca la situación, ¿no? Un anciano, era un señor muy anciano.
el famoso altar del becerro de oro. Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo, mañana será fiesta para Jehová. ¿Qué pasa? Moisés sube, va a buscar las tablas y tal, a hablar con Dios, y mientras tanto, como tarda 40 días, dice, este ya no vuelve. Vamos a buscarnos otro Dios. Porque este nos ha sacado de Egipto y nos ha dejado tirados aquí. Después de haber pasado el Mar Rojo y todo, o sea, vamos, que ves eso y dices, ¿no? Pero no, ahí tozudos, ¿no? Pues un poco es la idea de cómo, para que penséis un poco en cómo es el mundo hoy también, ¿no? Y cómo somos nosotros también. Que por mucho que nos muestren las cosas, tenemos que pegarnos de golpe para intentar cambiar. Pues va un poco así. El pueblo hebreo es un ejemplo muy claro. Y entonces Aarón pues les hace caso y venga, va, pues vamos a edificar un becerro. Vamos a hacer un becerro. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé, se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y le han ofrecido sacrificios y han dicho, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Qué rápido, ¿no? No, los ha sacado este becerro de Egipto. No Dios. Y yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron. Y lo eché en el fuego y salió este becerro. O sea, Aarón cuando le preguntan, ¿por cómo ha sido esto? Es que eché el oro en el fuego y de repente salió un becerro. Fijaros cómo somos, a veces damos unas excusas que da gracia, hace gracia, ¿no? Pues este es el altar, que está, además todo eso está vallado por el ejército y por el gobierno, ¿eh? Nosotros encontramos la puerta abierta. Muchos de los que han hecho fotos aquí se han tenido que colar por algún agujero de la valla, pero encontramos la puerta abierta. Como estaban en obras, yo creo que estaban un poco despistados. Y aquí está el altar, es un altar inmenso, donde tenemos serigrafías, bueno, petroglifos, de becerros que recuerdan a los dioses egipcios, como Apis. ¿Eh? ¿De dónde venían ellos? De Egipto, ¿no? ¿Qué más? La cueva de Elías, los 12 pilares. Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte. ¿Qué monte? El monte Sinaí. Y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Pues encontramos al pie del monte Sinaí toda una serie de cortes cilíndricos de columnas, que si te los pones uno encima del otro, pues tienes las columnas a nivel, digamos, un poco rústico de lo que podían hacer en ese momento, ¿no? Es uno de los 12 pilares donde se ratificó el viejo pacto. Vemos cómo ha sido trabajado. Aquí tenemos las picadas de posible punzón que debían utilizar, la escarpa y el martillo, todos de color blanquecino. Además un color diferente de lo que encuentras por ahí. La cantera no era ahí, era un poco más arriba. O sea, como buscando un color blanco de pureza, ¿no? Representando a las 12 tribus, 12 por el pueblo de Dios, ratificado por la sangre de los animales. Bueno, eso es un tema del viejo pacto, nuevo pacto, que eso no, ahora mismo no es el momento. Luego también encontramos algo muy interesante. Cuando estábamos subiendo a la montaña, a la cueva de Elías, vimos pues esto, que ya sabíamos que estaba aquí, pero es una especie de establo, una especie de corredor de animales, donde quizás también se hicieran los sacrificios. Aquí tenéis. Todo en la base de la montaña. Aquí tenéis una imagen, una grabación de lo que era esto a pie de montaña. ¿Qué? Y Elías, echándose debajo del enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Se levantó, pues, y comió y bebió. Y se fortaleció con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Esos son los nombres del monte Sinaí, Horeb. Ron Wyatt dijo, esto es la cueva de Elías. Está en la zona del monte Sinaí, y desde ahí se ve el campamento, lo cual tiene toda una simbología, porque toda esta zona que hay delante, esta es la cueva donde escalamos, esta es la cueva, y veis cómo empieza a tener ya unos tonos oscuros aquí, como también nos recuerda al color oscuro de las otras piedras, y esta es la vista que se tiene desde la cueva, que es toda la zona donde estaba el campamento, que también puede albergar 3 millones de personas. Aquí está, por aquí, no recuerdo si era por aquí, está el altar del becerro. Este detalle es para intentar mostrar como también aquí una especie de quemadura en la parte superior de la roca, que no se da en el resto, solo se da por aquí. Y dices, ¿cómo es posible? Entonces aquí también hubo alguna quemadura así de Dios y tal.
Bueno, vamos a ver, dice, él le dijo, sal fuera. ¿Qué pasa? Elías huye, porque estaba como muerto de miedo por el tema de los paganos, y se va a Horeb, 40 días, 40 noches, llega a Horeb, llega a la montaña de Horeb, montaña del monte Sinaí, y ahí se le aparece Dios. Pero cuando se le aparece Dios, quiero que estéis muy atentos a los pasos que define cuando se aparece Dios. Y que intentéis en vuestra cabeza ponerle sonido a todo lo que vamos a ver aquí, ¿vale? Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová, y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, o sea, no es un viento cualquiera, un viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto. Ponerle como si vierais una película, yo que sé, de un director que os guste, ¿de acuerdo? De ciencia ficción y efectos especiales. Pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto, un fuego. Pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible y delicado. ¿No hay ninguna escena de película que os suene a esto? ¿Ninguna? ¿Avión? Cuando se hable la rampa, que suele bajar de allí. Un ancianito. Reíros. Reíros todo lo que queráis. Pero es la que más se acercó. ¿Es Dios extraterrestre? Por supuesto, está fuera de la Tierra. Algo se acercó a la cueva de Elías, que hizo todo ese sonido. Y de repente, ahí sí que estaba Jehová. ¿Quién es Jehová del Antiguo Testamento? Es Jesús, ¿eh? Es Jesús, ¿eh? Y ahí habló con Elías. ¿Qué haces aquí, Elías? O sea, como dice un amigo mío, Víctor, que me hace mucha gracia, me dice, cuando los ángeles caídos fueron echados del cielo, dice, no vinieron en patinete, vinieron en una tecnología. La tecnología de Dios. Dios tiene tecnología. Y los ángeles caídos se llevaron la tecnología. Dícese ovnis, que podéis ver por aquí. Estás loco, vale, lo que queráis, pero tenéis que entrar en el canal, buscar una conferencia, la verdad sobre los ovnis. Es una 0, no sé si es la 0A, la B o la C, no me acuerdo. La verdad sobre los ovnis. Vais a ver un testimonio de Joe Jordan. Joe Jordan explicando, un exufólogo, por qué ahora es exufólogo. La verdad está ahí fuera, ¿no? Me parece esto como X-Files. No sé si alguien había visto Expediente X. Si escucháis cómo explica cómo las personas negaban o frenaban las abducciones cuando se suponía que no se podía, y la frase que decía para negar las abducciones, más de 3.000 casos, bueno, 300 creo que eran, no recuerdo ahora, 300 creo que eran, documentados al respecto, en el nombre de Jesús, que pare la abducción o que pare esto que me está pasando, porque las abducciones no son agradables. No lo sé, yo no la he tenido. Pero los que la relatan sienten como que algo les entra por el trasero y los levanta y no pueden negarse. Pero aquellos que decían en el nombre de Jesús, y esto no es una invención, esto lo dice alguien que era ufólogo y que él mismo lo demostró y lo vio y tiene testimonios y testigos que paraba. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice. En mi nombre, todo lo que es en mi nombre, pues fuera, se acabó, porque son demonios. Los demonios huyen por el nombre de Jesús. Eso está escrito en toda la Biblia, en cualquier lugar que queráis del Nuevo Testamento. Ángeles caídos. ¿Qué pasa? Que los ángeles caídos tienen unas naves. Pero es que son naves que ya estaban en el cielo. Son naves que usan
Usan los ángeles y el mismo Jesús. Y dices, ¿estás loco? Vale. Vamos por el Pentágono. A ver si estoy loco o no estoy loco. Ahí está el Pentágono. Zona norte, norte más o menos del monte Sinaí. No tiene sonido. Fijaros, esta es como la cima más alta del monte y va bajando a la cornisa, de repente hace un bajón y te encuentras esta zona completamente llana, en medio de todo eso, no hay nada plano ahí, con una forma geométrica, con una especie de zonas circulares en el centro donde no están de color oscuro. Vamos a ver ese color oscuro a qué se refiere. Esa es la cima. ¡Ay! Vaya. Vaya, bueno, es igual. Bueno, no me deja hacer el... Bueno, esa es la cima. ¿Vale? Esa es la cima del Sinaí y esa es la cornisa y de repente sale la cornisa y ves el Pentágono. La parte superior está como, digamos, cubierta por unos derrumbes. Si tú sigues la línea, te encuentras un pentágono casi perfecto. Ese es el camino que hicimos para subir hasta allí. Eso fue el último día, penúltimo día. Y al llegar nos encontramos esto. Una cosa es el Google Earth, ¿eh? Pero cuando llegas allí te encuentras una explanada completamente plana, con un corte de roca en ese sentido. ¿Veis algo especial aquí? ¿Cómo? ¿El qué? ¿El qué no está quemado? Ajá, la base no está quemada. ¿Ves algún cambio de color, algún cambio de tono? ¿Ves cambios de tono? Y bien, mirad lo que hemos encontrado aquí en el suelo. Alguien puso unas piedras antes de llegar nosotros que pone Alá. Esto es lo que nos ha dicho nuestro compañero Marcelo. Alá. Desde luego, una vez más, alguien sabía y conocía todo esto antes de llegar nosotros. No solo el doctor coreano Kim, del cual aprendimos que había un pentágono aquí arriba. Mirad cómo sobre el terreno vemos las distintas estructuras de piedra de color que cambian de formato de un lado al otro. Fijaos como si nos vamos aproximando, primero se ve todo bastante negro, pero a medida que vamos avanzando, de repente llega aquí, como si hubiera un cambio ya de tono amarronado. ¿Veis este tipo de corte donde estoy yo? Pues precisamente, mirad ahora, cuando Fanny se va acercando, lo podéis ver en vista aproximada, piedras negras sobre tierra seca, barro de hecho seco, y fijaos cómo empieza a coger tonalidad marrón. Esto es lo que se ve desde arriba, cómo va cambiando totalmente el tono. Bueno, aquí podemos ver el Pentágono visto desde el Google Earth. El punto azul somos nosotros, estamos en uno de los cantos del Pentágono. Como podéis ver, son unas líneas rectas que forman esa parte, digamos, regular del Pentágono. Y luego arriba a la izquierda vemos como hay dos derrumbes que tapan lo que sería el resto del Pentágono. Mirad esta toma panorámica. Si os fijáis, es todo como un valle, unos 100 y pico de metros quizás,
es bastante bajo, a excepción de aquí, que es la montaña alta, la Quemada. Fijaos cómo ha habido derrumbe negro de rocas, pero fijaos, todo lo demás es muy bajito, relativamente bajo, llano, y ahora veréis justo por donde hemos entrado, ese lugar de allí, delante de Àngel. Y fijaos cómo también se cierran las montañas por aquí. Conclusión. Algo viene de arriba, en vertical, se posiciona sobre esta zona pentagonal y ¡hop!, va hacia atrás de las montañas, quemando toda esa zona. Desde unos metros más hacia arriba, vais a ver ahora la panorámica del Pentágono. Fijaos bien, estamos descendiendo la cámara y lo que vais a ver es algo tremendo, realmente impresionante. El Pentágono con su forma y qué hay en medio, todo quemado. Justo en el interior del Pentágono aparece quemado, algo descendió y algo quemó esas zonas. Y mirad, hay unos círculos, son de unos 3 metros aproximadamente. Son claros, no se quemó nada allí, como si lo que hubiese descendido tuviese unas bases, con unas patas, algo parecido, con unas plataformas redondas que se posaron allí y eso tampoco quedó quemado. Es impresionante. Eso lo pusimos nosotros. He intentado representar el camino que debía seguir ese algo que descendió y aparcó ahí. Algo que luego fue a ver a Elías y quemó la entrada de la roca, la entrada de la cueva. Esto es muy importante, aunque parezca una simple curiosidad. Es muy importante porque la Biblia dice que habrá una falsa venida, un falso Cristo que vendrá. Y será una venida muy espectacular. Y nos están llenando la cabeza de ovnis desde que yo tengo memoria. De algo que viene del cielo, sea bueno o malo. A veces lo quieren echar, a veces lo reciben como buena gente. Atentos con todo esto. Porque son características que va a cumplir una falsa venida. Una visión desde el otro punto del monte Sinaí. Y esto ya, por último, es una lectura que, bueno, se va un poco el tiempo, pero bueno, os lo voy a explicar más por encima. Son una gente judía, un hombre con su hijo que dice, bueno, vamos a ver el monte Sinaí. Se van a Egipto y dicen, esto no puede ser. No hay sitio para los hebreos aquí, no tenemos ninguna señal, ni el monte tiene ningún aspecto de como que el Señor se verá prostrado aquí. Entonces, pues empiezan a plantearse que no sea el monte en Arabia el que sea el monte Sinaí. Y entonces ellos empiezan, hebreos, o sea, hebreos que, bueno, creen en Moisés también y adoran su ley. Pues él, llegando él mismito a la conclusión, que dice, mira, Ron Wyatt vio esto, y luego fueron allí con unos amigos, 5 amigos, al monte Sinaí en Arabia, y realmente se acaban convenciendo de que ese es el monte Sinaí, ¿no? Los que queráis leerlo, pues lo vais parando y lo podéis leer. Pausa de 5 minutos.